Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a la 16ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño. Actividades de investigación son las que se llevan adelante en programa de investigación con sus más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Actividades de difusión y proyección como este congreso, la red de investigadores en diseño a la que invitamos a que se sumen, entre otras. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación, ofrecemos capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la que sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, damos inicio a la comisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esta es la comisión 28, lenguajes visuales. Vamos a iniciar. Yo soy Luis Rodríguez. Les mando un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el centro del continente. Y bueno, el diseño nos ha reunido acá y es justamente el diseño el que nos va a permitir compartir experiencias. Vamos a iniciar siguiendo el orden establecido y publicado en la página web. Así que le damos la bienvenida y también invitamos a Itzel Álvarez desde México, quien nos va a presentar la complejidad semántica en la metáfora de la obra visual de Beto Val. Estamos contigo, Itzel. Muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estoy en un barco, así es de que espero no tener problema para transmitir, pero bueno, aquí estoy ya compartiendo. ¿Se ve bien mi presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues esta presentación es el resultado de un análisis de la observación de la metáfora, de detección en la metáfora, y que presenta cierta complejidad semántica en la obra surrealista, perdón, de Beto Val, que es un artista visual ecuatoriano, el cual tiene unas piezas plásticas bastante interesantes. Y bueno, esta, esta, em, esta obra que es de collages digitales, con recortes digitales estilo vintage, presenta ciertas transformaciones complejas que combinan elementos homorfos, escalas, texturas, delicada flora, artilugios mecánicos, colores descriptivos y partes de cuerpos humanos que conforman estas imágenes. Las transformaciones que sugieren estas imágenes, que son las sugiero que son metafóricas y las sustento desde la estructura semiótica del signo visual del grupo Mu y que es un análisis resultante de una perspectiva discursiva con, con base en un paradigma que apunta a la metáfora cognitiva, pero pues sustentada en una retórica visual que viene desde el estudio inicial del grupo Mu. Y bueno, pensando en la metáfora y analizando ¿qué es una metáfora o por qué decimos que es una metáfora? A veces decimos las cosas, pero no sabemos muy bien de qué tratan o el término completamente. Entonces lo estudié desde su etimología, que es una transformación o un traslado, un movimiento que va más allá de lo que se ve. En un nivel retórico, me interesó mucho ver operacionalización que hace el grupo Mu de sustituciones y transformaciones y cambios que hacen de análisis en los SEMAS y llegan a una eh, clasificación
de metáboles que le llaman ellos, que son las figuras retóricas, en donde hay un grupo que son los metasememas y operan ciertas sustituciones para transformar la palabra o el enunciado lingüístico, y en este caso, pues el enunciado visual. Em, Se me hizo muy interesante esto porque, bueno, a partir de eso fui comprendiendo qué es lo que, cómo es de que el grupo Mu fue trabajando esto que quiere denominar como la metáfora, la metábole de la metáfora. Y en un nivel infralingüístico, la metáfora la proponen como es una descomposición de significados de las palabras, de los semas, de las unidades mínimas de significación. Y bueno, por ejemplo, ellos ponen este ejemplo de la palabra árbol en una dimensión conceptual. El árbol puede clasificarse como en pino, teca, roble, sauce, haya, y en una dimensión referencial, el árbol puede ser referido, puede ser nombrado partiendo como de una hoja, de una rama, de una raíz, de un tronco, de la textura, o bueno, entonces esto lleva a un nivel de abstracción muy considerable y se construye en una zona de composición de semas que genera una invariante de identidad semántica parcial en una operación simultánea de adición o supresión de semas abstraídos de dos campos interrelacionados. Este invariante de intersección es la intersección que vemos comúnmente en las metáforas. Y bueno, aquí he estudiado bueno, varios autores sobre qué es una metáfora, qué es para ellos una metáfora. Y bueno, la mayoría de los autores que leí sugieren que es una circunstancia de dobles tiempo, como que tiene dos tiempos, y entonces es como una contemplación y después una percepción o concepción o comprensión de lo que se dice en la metáfora. Entonces, esta intersección propicia relaciones de conjunción y disyunción simultáneas, hace extensiva la unión de dos términos que le da un carácter de significación concreta y abstracta. Esta unión suscribe a la metáfora dentro de una dimensión sensible y de una dimensión icónica por su composición lingüística y del lenguaje figurado, y va desde un grado percibido a un grado concebido. Aquí el grupo Mu dice desde su percepción o desde su concepción o perspectiva retórica que eh, se altera el enunciado de tal manera que se percibe un grado y se llega a un grado diferente y se concibe a un grado diferente el enunciado al usar las metáforas. Así que estudiando el grupo Mu también y platicando con uno de los autores, con Jan Klinkenberg, em, pude comprender, bueno, que ellos hicieron el primero este libro de retórica general, y me decía, es que fue un título demasiado ambicioso. Nosotros realmente nos dimos cuenta que estábamos haciendo algunas clasificaciones y algunas operacionalizaciones. Sin embargo, vimos que esta parte es más semiótica que retórica. No va tanto con la lingüística, sino, bueno, que va dentro de una semiótica estructuralista, y hacen una clasificación de retóricas de lógica de transformación desde la semiótica, ut- em, utilizando elementos y dimensiones desde ausencia, presencia, conjunción y disjunción, y llegan a los tipos de retórica según el grado de presencia y el grado de conjunción. Esto a mí me ayudó para hacer una clasificación precisamente de las imágenes de Betobal. Esta es una de las imágenes que él hace, y él toma, a partir de la pandemia, él empezó a trabajar este tipo de imágenes desde los tomó de un banco de imágenes que son pues de estilo vintage, y bueno, hace imágenes que me parecen muy agradables, muy sorprendentes, y que realmente
son muy familiares al observarlas. El grupo Mu, en este caso, en el caso toda esta clasificación que hace, llega a este cuadro en donde em, clasifica el campo y el modo en que, en que podemos observar una metáfora. Dentro de un campo lingüístico se maneja con tropos, con palabras maleta, comparaciones, rimas y proverbios, pero dentro de un campo visual lo ve desde la dimensión icónica y la dimensión plástica. Esto nos lleva a ver que entonces hay diferentes tipos de signos en los enunciados visuales también, así como en las unidades mínimas de significación en los textos o en los discursos. Entonces, hay una semiótica icónica y una semiótica plástica. En la semiótica icónica es fuertemente codificada, tiene formas estables, sus unidades pueden ser identificadas, la relación entre sus unidades es estable y tiende a la univocidad. Sin embargo, en la semiótica plástica es débilmente codificada, las unidades forman conjuntos abiertos, la relación entre expresión y contenido es menos legal, es plurívoca, pues el valor de los signos que la une varía con los contenidos de su contexto. Y aquí, bueno, el grupo Mu hace entonces estas em, clasificaciones que a mí me ayudaron a ver estas imágenes en las cuales, bueno, participé en cuadernos de diseño en el número 259. Ahí viene el artículo completo y desarrollado todo el extenso, en donde hago esta clasificación de algunas de las imágenes de Betobal, tomando el modo, el grado, la retórica icónica, la retórica plástica, y en donde la retórica plástica tiene tres dimensiones que menciona el grupo Mu, que son formemas, texturemas y coloremas, que bueno, que son los que nos ayudan a dar cierto valor a las variables, precisamente, que nos ayudarán a pasar de una investigación cuantitativa a una investigación cualitativa. Y bueno, en el nivel cognitivo, la pienso que es importante para nosotros los diseñadores reflexionar que nuestro pensamiento es metafórico, el sistema conceptual ordinario en términos de cuál pensamos y actuamos es fundamentalmente de naturaleza metafórica. Esto es porque, bueno, nosotros partimos de nada, ¿no? De trabajar desde cero y entonces hacemos algo que nos dicen, algo lingüístico, trabajamos con una materia lingüística y la tenemos que trasladar a una materia gráfica, ¿no? Y bueno, algo que se me hace muy interesante aquí es de que además de que es una manipulación digital y que bueno, que influye ya todos estos campos digitales y de IA para generar las imágenes, también dentro de un paradigma cognitivo se recomponen los conceptos y bueno, pues se comprende que los conceptos van de lo desconocido a partir de lo conocido y bueno, pues que es modelado por signos icónicos y signos plásticos. Así que bueno, la metáfora no tiene traducción. La metáfora es un acto de discurso antes que de denominación. El arte de la metáfora consiste en una percepción de semejanzas. La metáfora tiene una capacidad para construir espacios, no solo inteligibles, sino sensibles a la narrativa de ficción, como en este caso. En la metáfora siempre hay algo presente y algo ausente. Esto es algo muy, muy importante porque nosotros a través de los conceptos que ya tenemos hechos previos, precisamente como que adicionamos o sustraemos para categorizarla. La manipulación digital le brinda cualidades a los signos icónicos y a los signos plásticos para su reconocimiento en el grado percibido y su abstracción en el grado concebido. El modo metafórico es inherente en estas imágenes y por supuesto que es mucho más fácil representar una metáfora visual. Así que concluyo que la metáfora se construye conceptualmente. Tiende a mostrarse en figuras modelísticas que acuden a experiencias previas que obtienen hipótesis de los eventos aun cuando no los hemos experimentado.
La imagen de rasgos metafóricos es capaz de comunicar de manera sugerente mundos posibles y familiares como los que habitan los personajes de los collages surrealistas de Beethoven. Los invito a ver el trabajo de Beethoven en esta liga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora y no hemos tenido ningún inconveniente con el audio ni con la presentación, así que tranquila y bueno, ha salido súper bien. Te agradecemos mucho y al final vamos a tener una ronda de intercambio de opiniones, percepciones, ideas, preguntas, etcétera, etcétera. Así Oh, que te pedimos que te mantengas conectada, pero antes que nada te agradecemos mucho por la presentación y por haber compartido tu experiencia. Muchísimas gracias, Itzel. Vamos a continuar y ahora es momento de justamente invitar y también convocar a Estefanía Fantini, quien viene de esta Argentina y nos va a presentar hacer de la fotografía una experiencia diseñada. Junto con Estefanía también la acompaña Mariana Torres Luyo y les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Estefanía y Mariana. Adelante, estamos con Hola, ustedes. hola, muy hola. buenas tardes a todos. Bueno, yo me presento, mi nombre es Estefanía Fantini, soy docente en la carrera de licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UNL, con mi colega Mariana Torres Luyo. Bueno, ella también es licenciada en Diseño de la Comunicación Visual como yo. Nos desempeñamos hace ya bastante tiempo en una cátedra de una materia troncal que es comunicación, ¿sí? Si bien es una asignatura teórica, tiene mucho peso en la formación de nuestros diseñadores porque nuestra carrera de diseño está fuertemente volcada a la problemática comunicativa, ¿no? Entonces, bueno, atraviesan un largo camino por comunicación, los estudiantes tienen 4 comunicaciones en el viejo plan de estudios y en el que se implementa a partir de 2024 3 comunicaciones, es decir, que los acompañamos largo tiempo en su recorrido académico. Así que bueno, Mariana, si vos podés compartir, Sí, bueno, vamos buenas a... tardes. Aprovecho a saludar en la presentación. A ver, ¿Se puede decir? Ah, ahí está. a ver, Ahí ahí está, están genial. viendo. Perfecto. Se ve re bien. Bien, quería eh, eh, ponerlo. Bueno, ahí se ve pantalla completa. Ahí está, se ve muy bien. Sí, Bueno, perfecto. Bueno. Listo, muy bien. Bueno, gracias. Nosotros trajimos este breve desarrollo que titulamos Hacer de la fotografía una experiencia diseñada. Es un trabajo que se enmarca en varias instancias, ¿no? Por empezar, como dije, en la asignatura comunicación, pero también en un proyecto CAID, ¿sí? Que son los proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Nacional del Litoral, donde trabajamos particularmente un concepto clave que es el diseño de experiencias. Y lo trabajamos en relación con la enseñanza. Y lo que pensamos o intentamos sostener hace ya varios años en varias ediciones de nuestro proyecto de investigación es que bueno, la experiencialidad aporta, ¿sí? Al recorrido por la construcción del conocimiento de una manera mucho más potente, ¿sí? Que por ejemplo cuando solamente trabajamos desde la lectura o solamente trabajamos desde el proyecto mismo en la idea del simulacro, ¿no? La experiencialidad siempre implica un juego con la realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros en las asignaturas comunicación, que como decíamos son asignaturas teóricas, buscamos el modo de bueno, llevar a los estudiantes hacia esa posibilidad de bueno, experienciar algo. Si no quiere decir experimentar, porque eso es como más de laboratorio, ¿no? Sino experienciar algo. Pasamos. Bueno, como les decía, la pregunta a la que intentamos siempre responder es este interrogante de partida, ¿no? Que es ¿por qué diseñar experiencias educativas?
nos sentimos acompañados, digamos, por la hipótesis que ya tiene muchos años, ¿no? De la Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial, que es que en el ámbito de la experiencia, el aprendizaje es más potente, ¿m? Es más potente, es más duradero, ¿sí? Y es más fácil entrar a un contenido de alta abstracción cuando hacemos algo con eso, ¿sí? Lo que dice la Asociación Internacional es que en la experiencialidad, lo aprendido al proponerse desde la vía del autodescubrimiento se impregna un sentido de titularidad que refuerza más la apropiación de dichos conocimientos. Es decir, que frente a la posibilidad, digamos, de hacerse el conocimiento a través de la lectura o a través de la escucha, que son obviamente las formas históricas, tradicionales y que sostenemos obviamente en la clase o en las formas del estudio, digamos, sumar la posibilidad de la experiencia siempre es un aporte muy positivo. ¿Mm? Pasamos ahí. Y por otro lado, en esta última edición de nuestro proyecto de investigación, lo que sumamos o pretendemos integrar es esta idea de expandir el aula, ¿sí? Que es un concepto que se viene trabajando en el campo de la enseñanza, en el campo de la didáctica, esta idea del aula expandida, ¿sí? Un aula que va más allá de los muros del aula, ¿sí? Como de las paredes del aula. Y no es solamente salir del aula, ¿sí? Porque salir del aula es algo que hacemos incluso desde lo escolar, ¿no? El hecho de salir del aula, recorrer la ciudad, bueno, más allá de la posibilidad de salir del aula en las formas tradicionales, lo que pretendemos con esta idea de aula expandida es salir del aula con un propósito de aprendizaje. Y eso requiere un enorme compromiso, ¿no? Primero porque hay que definir ese propósito de aprendizaje y además de alguna manera hay que metodologizarlo para que esa instancia de salida, ¿sí? Del aula no se transforme en un caos, ¿sí? En donde finalmente no se puede hacer mucho más que estar afuera, ¿sí? Entonces, no solamente permear los bordes de lo espacial, sino permanecer en ese borde, ¿no? En ese limen, para aprovechar la potencia de aquello que se instala en los límites y enriquece toda lectura analítica, y acá viene esta cuestión, entre disciplinas, entre saberes, entre sujetos, entre imaginarios, ¿sí? La posibilidad de quedarnos en el limen, ¿no? En lo liminal. No estamos ni del todo adentro, donde tenemos las clases tradicionales, ni del todo afuera, donde no estudiamos porque estamos en el afuera, ¿no? Nos estamos yendo a casa, estamos yendo a la facultad, es mantenernos en el limen que conjuga un aprendizaje que está diseñado mediante la experiencia con ese ámbito que no es el aula y que nos presenta todo el tiempo imprevistos. Entonces, en el diseño de ahí pasamos Mariana, en el diseño de esas prácticas, ¿sí? que se llaman prácticas de educación experiencial cuando se curricularizan, pero en nuestro caso son prácticas circunscriptas, por ejemplo, a la ejecución de un trabajo práctico. Lo que nosotros hacemos es diseñar una situación de enseñanza fuera del aula. Y lo hacemos en base a estos criterios que son los de la educación experiencial. Comunicación 3 es la materia donde se inscribe esta experiencia que traemos hoy para compartir, y es una materia que corona el recorrido por las asignaturas comunicación, ¿sí? Es una materia de tercer año, a veces los chicos la hacen cuando ya están en cuarto, o sea, son estudiantes bastante avanzados, y trabajamos fuertemente con un objeto de análisis que es la fotografía. Históricamente hemos trabajado con fotografía de autor, y hace ya unos años decidimos que cuando la fotografía la sacan los propios estudiantes con algunos criterios en particular, ese trabajo es mucho más productivo, tanto en el hecho de proyectar el hecho fotográfico como en el hecho de analizar. Así que le cedo la palabra a mi colega para que relate la experiencia. Bueno, gracias, Estefanía. Bueno, un poco con este marco y contexto que planteaba recién mi compañera, la idea, como ahí bien dice el título, salir a fotear la ciudad como aula. La idea es esto, que el objeto de estudio pase de ser de fotografías de autor a fotografías que tomen los propios estudiantes
Bueno, ahí cambia un poco el foco, ¿no? Y esto de desnaturalizar lo cotidiano tiene que ver con pensar estas salidas, también como decía Estefanía, ordenarlas, presentar cierta metodología, ¿no? Como para pensar cómo eh, trasladamos, digamos, toda esa construcción del saber por fuera del aula. Entonces, lo que nos proponemos es una salida fotográfica, bueno, en determinados lugares y puntos claves de la ciudad, donde van recorriendo y van haciendo registros de piezas de diseño que van encontrando en el camino y nosotras vamos acompañando como docentes en todo el recorrido. Lo que planteamos es que esta desnaturalización se va a dar en el momento de la toma y tiene que ver con la figura de operator que plantea Ronald Barthes. Ustedes saben, Barthes plantea la figura del operator, quien toma la fotografía, del espectador, quien luego ve esa fotografía y la interpreta, y perdón. Entonces, recuperamos esa figura y ahí donde al desnaturalizarlo lo que hace es poner en juego todos los saberes, las ideologías, todo lo que hace y construye a esa persona en particular y lo ponemos en diálogo con la perspectiva de Dubois, que es un autor que trabaja la toma fotográfica más que como toma, como hecho fotográfico, es decir, la imagen acto. Entonces, eso tiene que ver con un sujeto en acción y acá es donde hacemos un puente perdón, y lo ponemos en relación con eh, la figura del operator de Parse. Lo que acá también señalamos es que una vez tomadas las fotografías, luego en el momento posterior, cuando la consigna, como dice aquí, la consigna práctica les pide volver sobre esa fotografía y recomponer una superposición de decisiones, ahí es como que se para desde otro lugar, se activa esto que llamamos el saber lateral, que nos posicionamos desde Jaffer, que lo define como informaciones que no surgen de la imagen y vienen a sobreañadirse. Es decir, las imágenes no es que tienen de por sí esa información, ese saber lateral lo activa quien lo mira. Entonces acá se hace una conjunción de dos. Perdón, ahí pasó. Se hace una conjunción de estos dos saberes, de algún modo, ¿no? Y de estos dos lugares. Acá vemos algunas de las imágenes que hicimos registro mientras estábamos en estas caminatas para salir a fotear. Se ven varias piezas visuales en un contexto y conviviendo en la sinergia, digamos, que se da en lo urbano. Y ahí lo que nos interesa es cómo en ese recorrido las estudiantes hacen la toma fotográfica y en ese registrar, después, lo que hacen en sí es como, podemos pensarlo como arrancarlo de esa continuidad, ¿no? Que están en ese contexto. Esto también John Berger lo plantea, porque lo arrancan de esa continuidad. Y después se plantea desde una discontinuidad cuando van a integrarlo en una narración, ¿no? Entonces ahí se ponen en relación desde otro lugar, se activan estos saberes laterales, ¿sí? Y se van fundiendo un poco las figuras de operator, spectator, ¿sí? Hay como todo el tiempo lo que mencionábamos de esto del sujeto en acción. Como acá vemos, desde lo cotidiano se desnaturaliza esa mirada porque es, por ejemplo, esta es la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe. em, y es un lugar que se recorre constantemente, pero al posicionarse, agacharse, acercarse, hacer la toma, seleccionar, elegir, esto también es a unas cuadras de la plaza, por el barrio sur de la ciudad, señales que por ahí pueden ser cotidianas y totalmente pasamos por desapercibido, cobran otro valor, se ponen de relieve y al ponerse en relación con otras, en esa nueva continuidad que se les da en la narración, cobran otro sentido y se le añaden nuevos significados. Entonces, bueno, de este modo es como eh, se van reconstituyendo otros sentidos, la experiencia sobre todo es como la protagonista, ¿no? Y acá se ve como lo que señalaba Estefanía al principio, de trascender los muros del aula, y bueno, estamos en el medio de una plaza cerrando la actividad y la puesta en diálogo, y después todo esto, por supuesto, en las producciones se pone en evidencia, que no es lo mismo una producción dentro del aula que por fuera, y bueno, contemplando todas estas articulaciones que estábamos mencionando, ¿no? Acá Perdona, hacemos Mariana, ya estamos con el sí. tiempo. Perdón, Les ahí pido cerramos. que... Ah, ya, súper.
ahí cerramos con, bueno, pasamos la cita en el programa, esto era como un Bueno, poco sí, sí, el un poco el cierre. cierre, ¿sí? Y volver a marcar esto, que siempre que hemos probado la experiencia como aporte al trabajo práctico de los estudiantes, eh, hemos comprobado y corroborado que los resultados son mejores, digamos. Así que, bueno, ese es nuestro aporte el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, Mariana y Estefanía. Les agradecemos muchísimo por haber compartido una experiencia tan enriquecedora. Vamos a continuar y les pedimos que se mantengan conectadas para la ronda final. Vamos a invitar a Cristian Eduardo Fuentes Pedroso, que viene desde Colombia y nos va a presentar Del mito a la imagen, representar dioses primigenios en fotografía. Muy buenas tardes, Cristian, y estamos contigo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, les voy a compartir pantalla, me indican si todo se ve bien, si todo es correcto. Ahí ven perdón, ahí ven las diapositivas, ¿sí? Perfecto, sí, todo en orden. Listo. Bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Cristian Eduardo Fuentes, docente de la Fundación de Estudios Superiores Companorte FES en el programa de diseño gráfico y dicto las materias que tienen que ver con la fotografía. El tema que les traigo el día de hoy es un proyecto que se hizo en el aula, que era cómo podemos representar a los dioses griegos a través de la fotografía. Si bien después fue un proyecto que fue evolucionando y terminó también como un proyecto audiovisual, pues inició en esta etapa de la fotografía, ¿sí? Y lo llamamos del mito a la imagen. Lo primero que hubo que pues, hacer en este proyecto era qué era lo que queríamos conseguir y era tratar de llevar como esas historias de los dioses primigenios a los chicos más jóvenes, ¿sí? O a los nuevos, por así decirlo. En este caso nos elegimos a los dioses griegos porque a nivel cultural, pues, son los que han trascendido más. Incluso también los romanos, pues, se basaron mucho en ellos para crear a sus propios dioses. Entonces decidimos que los dioses griegos eran como los indicados para empezar a realizar este proyecto. No fue algo que solo se quedó en fotografía, sino que también tuvieron que implementar pues todo un concepto alrededor de las imágenes. Al ser la materia de fotografía básica, nos basamos mucho en lo que es la composición, en lo que es el encuadre, el ángulo, las leyes de composición para poder transmitir emociones a través de una imagen. Y obviamente pues la edición digital. El proyecto que les traigo o que les vengo a mostrar el día de hoy fue realizado por dos estudiantes, que es Zain Blanco y Carlos Caicedo. En este caso, les traigo este proyecto en específico porque fue de los pocos grupos que decidió enfocarse más en la preproducción, por así decirlo, que en la postproducción final, ¿sí? Y digamos que como fotógrafo, también me gusta mucho cuando se hace fotografía pura, ¿sí? Lo más pura posible. En este caso, obviamente, hay mucha edición digital al final, o sea, hubo retoques, incluso se utilizó inteligencia artificial para mejorar ciertos rasgos de algunos personajes, para que encajaran mejor como en ese prototipo de dioses o de lo que la historia quería contar, pero fueron de los pocos grupos que decidió irse más por hacerlo desde la preproducción y no dejar tanto para el final. Entonces, por eso me parecía interesante traer este caso el día de hoy aquí con ustedes. Obviamente hubo un proceso de investigación no solo de cuáles eran los dioses o qué dioses existen, sino también de qué historia contar y cómo la podemos trasladar a imágenes, hacerlo a día de hoy y que con los recursos que teníamos pues fuera fácil llevarlo a cabo, ¿sí? En este caso, este grupo decidió hablar sobre la historia de Psique, Afrodita y Eros, de cómo Eros se enamora de Psique cuando realmente Afrodita es quien lo envía porque siente envidia de ella por su belleza, pero él se termina enamorando de ella y se clava una flecha para, pues ya que es el dios del amor, pues para enamorarse de ella, ¿sí? Y nos cuenta como esa historia un poco de amor que al final termina con Psique pasando como muchos procesos, o sea,
como muchos desafíos que le pone Afrodita para llegar hasta Eros y poder reclamar como ese amor que se sentía. Y Eros termina hablando con Zeus para que sí que se vuelva inmortal y se vuelva como una semidios y puedan pues tener su amor para toda la vida, ¿sí? En este caso ellos decidieron irse por esa historia al hablar de pocos personajes y de poderlo representar en este proyecto. El proyecto consistía en realizar 15 imágenes. Entonces también el espacio de cómo contarlo pues no era tan amplio como puede ser, por ejemplo, grabar, no sé, un cortometraje o un film minuto que de pronto se podía tener como más espacio para la elaboración de estas imágenes, ¿sí? Eh, También pudieron haber escogido otros dioses como Gea o como Cronos, pero decidieron escoger a estos que, si bien Afrodita y Eros son un poco más conocidos, pues la historia de Psique como que no está tanto en la cultura popular, ¿sí? Eh, Perdón. Luego entramos a la etapa de preproducción. Como les decía, ellos se enfocaron mucho en esto, si bien hablamos de que utilizamos pocos recursos para realizar las imágenes, fueron de los pocos que hicieron todo este trabajo. Obviamente hubo un trabajo de planificación, de saber, de hacer un storyboard y ver qué fotografía o qué parte de la historia iba a encajar en cada fotografía. Y en este caso, como vemos ahí, pues tienen algunas cosas en cuanto a los segundos o el tiempo que iba a ir durando el video, porque al final se realizó un video en formato vertical para que se pudiera reproducir más fácil en plataformas como Instagram, TikTok, los shorts de YouTube, incluso para que lo pudieran subir a los estados de WhatsApp y que así el alcance pues fuera mayor de este trabajo que realizamos, ¿sí? Escoger la locación fue muy importante. Escogimos el Parque de Corponor, que es una institución que se dedica aquí al cuidado del medio ambiente en la ciudad de Cúcuta, que es una zona boscosa, entonces servía mucho para lo que ellos querían representar. El vestuario, que fue importante, al menos para el personaje de Psique. Accesorios, que si bien en este caso los chicos no pudieron conseguir un arco y flechas que encajaran con el personaje de Eros, sino todos los que conseguíamos eran como muy de juguete, muy plasticosos, como que no daba como esa estética un poquito más antigua. Entonces eso tocó resolverlo después en postproducción. Y obviamente la elección de los modelos, porque al ser un dios, pues necesitábamos a alguien que se viera imponente, más allá de que pues también podían representar a Eros de una forma un poco más, pues un poco diferente, pero ellos decidieron irse como por esa concepción de lo que consideramos hoy en día que sería un dios, ¿sí? Alguien fuerte, alguien grande. Ya en producción, los chicos empezaron a realizar sus fotografías. Es importante aclarar en este punto de que son chicos de segundo semestre. Esta es como su primera conexión que hay con la fotografía, con la composición. Todas las fotografías se realizaron bajo luz natural, o sea, no utilizamos, o ellos todavía en este espacio no ven todo lo que es el manejo de luz artificial, de hacer esquemas de iluminación y demás, pero sí lo vemos con luces naturales, ¿sí? Entonces todas las fotografías fueron tomadas bajo ese concepto y estas serían como las fotos en crudo, ¿sí? Luego, cuando ya entramos a la postproducción, pues, por ejemplo, en esto vemos la fotografía en crudo, que vemos que el personaje está muy oscuro, ¿sí? Ya luego, con el revelado, y aquí está lo que les decía de cómo ellos, pues, fueron recursivos a la hora de poder colocar los implementos que les hacía falta para terminar de encajar con sus personajes. Y el cambio que hubo, por ejemplo, en este caso, con el rostro del modelo, que, digamos, tenía un look más como de villano que de héroe, ¿sí? Entonces, en este caso ellos quisieron como mejorar esa expresión facial y aquí sí empezaron a trabajar con inteligencia artificial, ¿sí? Y ver cómo eso iba cambiando la fotografía y aquí hubo mucho proceso de error, error, error y seguir trabajando en ello. Pero terminamos con resultados como estos, donde con un correcto revelado y con una correcta edición, pues vemos fotografías limpias, pulcras, bien iluminadas, estéticas y que me ayudan a contar la historia que queremos, que en este caso es de Psique, y la que está al lado sería Afrodita. En este caso, digamos, como no tener los recursos necesarios, utilizamos a la misma modelo para los dos personajes, cosa que
al final fue interesante ver como ese pequeño cambio que había en el rostro que trabajábamos con inteligencia artificial al que no, ¿sí? Al que era el personaje de Afrodita. Em, Aquí vemos otra fotografía de cómo pues hicimos la fotografía en crudo y cómo fue el revelado, que es una parte en la que Eros ve cómo Psique pues duerme y tiene que partir para dejarla, que de ahí es de donde se desencadena como toda la búsqueda de Psique por Eros y el amor que tanto quería estar con él, ¿sí? Aquí es donde ya Eros decide hablar con Zeus. Esta es la representación. El chico que vemos con la camiseta de Díaz es uno de los autores, que es Carlos Caicedo. El otro, pues, era el que estaba tomando la fotografía en cuestión. Y digamos que su forma de representar a Zeus fue esta, ¿sí? Haciéndolo como un velo blanco, alguien omnipresente y que no tenía como una figura como tal, ¿sí? Aquí vemos lo que sería la fotografía final o la fotografía de cierre, que es ya cuando Eros pues se puede quedar con Psique y con pues el amor que tanto se profesaba, ¿sí? Obviamente por cuestiones de tiempo no coloqué las 15 imágenes, solo quería mostrarles como un pedacito de lo que fue todo este proceso para ellos también, que fue bastante, como de bastante crecimiento, de bastante evolución y de todos los retos que pues tuvieron en el camino. Aquí les dejo un código QR para los que quieran de pronto ir a ver el video de cómo quedó al final, que es, tiene las 15 fotografías, más todo lo que fue cuestiones de audio y también como una voz en off narrando la historia de ellos. ¿Listo? Y nada, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya interesado el tema y es un gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Genial, muchísimas gracias, Cristian. Ha sido muy interesante el haber compartido esta experiencia. Te agradecemos muchísimo y sí, o sea, el incorporar nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial, con estudiantes, bueno, es uno de los retos, ¿no? Que todos los que nos dedicamos a la enseñanza en diseño estamos asumiendo. Así que nos parece genial y muy enriquecedora tu propuesta. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Te agradecemos y te pedimos que te quedes hasta el final para compartir ideas, impresiones, percepciones. Lo que sí vamos a mantener es la geografía. Nos quedamos en este hermoso país que es Colombia y vamos a invitar a Francisco Gallego Escobar, ¿no? Y a Francisco le vamos a invitar para que comparta con nosotros la creación de narrativas cinematográficas fantásticas para la reconciliación y la paz. Institución Universitaria Pascual de Bravo. Muy buenas tardes, Francisco. Estamos contigo. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les traigo esta vez la idea de, esto es una reflexión, es un ensayo reflexivo, lo que yo quise compartir con ustedes. Traté como de convertirlo en una presentación para que no fuera tan aburrido verlo, pero la idea es la propuesta de que a través de la co-creación de narrativas cinematográficas fantásticas podríamos aportar a la reconciliación y la paz en Colombia. Y esto pues como una propuesta precisamente desde la institución universitaria Pascual Bravo. La idea es reflexionar alrededor de esa posibilidad, teniendo en cuenta que es simplemente una reflexión sobre lo que podríamos hacer y no tengo datos concretos ni resultados alrededor del asunto, sino solamente una reflexión sobre qué podríamos hacer con el uso de la co-creación en cinematografía para ayudar en esta problemática. Yo soy Francisco Gallego, soy comunicador social, periodista y magíster en educación. Llevo alrededor de 20 años pues, como realizador audiovisual, como profesor en materias de narrativa y de narrativas visuales, fotográficas, cómic, cine en general. Y en este momento estoy compartiendo con estudiantes, coordinando el semillero de investigación formativa OVNI del Pascual Bravo, en donde trabajamos específicamente digamos, el problema de cómo crear narrativas en cualquier contexto mediático. De alguna manera, esa preocupación y también pensando en cómo podríamos nosotros aportar desde
desde la comunicación, el diseño, a mejorar las problemáticas que quedan en Colombia luego de, digamos, de todo el conflicto armado, las guerras que hemos vivido. Colombia ha sido un país, un territorio sumamente asolado y afectado por el tema de la guerra. Y una guerra pues completamente irregular, con muchos problemas desde lo oficial y desde lo no oficial, y con unos actores armados que han, digamos, influido en las huellas y en las cicatrices que han dejado, no solamente desde lo físico y desde la infraestructura del país, sino también emocionalmente en las personas. Y yo quiero partir, primero quiero hacer una aclaración. No, yo no pretendo que esto reemplace cosas como la Comisión de la Verdad, el libro que sacó la Comisión de la Verdad, con todas estas historias y con todo recoger toda esta información y todo este conocimiento de lo que pasó realmente en el conflicto armado en Colombia. Ni pretendo pues que esto sea una cuestión que termine siendo institucional, sino al revés. Precisamente la idea es que sea que sirva como terapia y como sanación personal, a partir de la posibilidad de la co-creación audiovisual con la comunidad, para precisamente sanar esas heridas. Yo voy a contar un poco de mi experiencia personal. A mí no me gusta decir que fui víctima de la violencia, yo prefiero decir que soy superviviente, pero digamos que legalmente, pues el término que se manejaba en Colombia es el de víctimas. A mí no me gusta porque creo que se queda uno dándole vueltas a la idea de que uno es víctima, sino que prefiero pensar en la supervivencia, además porque soy muy cercano al cómic y sobre todo al cómic de superhéroes, y la idea de hablar de supervivientes de alguna manera me lleva pues como a la idea de los superhéroes. Entonces, dentro del trabajo, digamos, que yo he hecho desde lo audiovisual y también trabajando un poco desde lo narrativo en los juegos de rol, ese proceso de co-creación en los juegos de rol, cuando uno va generando esas historias en conjunto con la mesa de jugadores y con el director de juego, ya sea que yo fuera el director o yo fuese el jugador, en unos contextos fantásticos, porque uno puede jugar Star Wars o puede jugar Vampiro, la Mascarada o Calabozos y Dragones, ¿cierto? Son espacios que son muy seguros, porque uno transfiere. Y estoy haciendo un análisis completamente desde lo comunicativo porque no soy psicólogo, y otro de las propuestas es que esto tiene que hacerse acompañado de un psicólogo o de varios psicólogos, ojalá. Pero la idea de que cuando juegas rol y cuando generas esas esas narrativas co-creadas, aparecen unas narrativas que surgen, eso lo llamamos narrativas emergentes, y que de alguna manera esas narrativas cuestionan las ficciones sociales que nos formamos nosotros desde lo hegemónico, ¿cierto? La idea de que esta persona es mala, esta persona es buena, ¿cierto? Esto pasó por esto pasó por lo otro. Y en una exploración, porque muchas veces cuando jugábamos, por ejemplo, Vampiro la Mascarada, jugábamos en el mismo territorio de la ciudad donde yo vivo, que es Medellín, y contábamos historias de la época y las recontábamos a través de los ojos de la fantasía, ¿cierto? Del vampiro, del hombre lobo, del hada o del fantasma. Y eso de alguna manera nos permitía explorar ciertas cosas que eran dolorosas aún para los jugadores que estábamos en la mesa, pero de alguna manera con cierta seguridad, porque todo lo estábamos proyectando en esas criaturas fantásticas. Entonces, digamos que luego yo pienso, bueno, esto se puede hacer también en el marco de los juegos de rol, pero ¿qué pasa si nosotros nos sentamos y convertimos esas narrativas en películas, no para ser exhibidas en cine, sino para que podamos verlas nosotros mismos en comunidad y hablar sobre nuestros
nuestros problemas emocionales y nuestras cicatrices emocionales surgidas a partir de la guerra. Entonces la propuesta parte de la idea de que las personas construyen sus identidades desde las historias, que se cuentan a sí mismas y que estas narrativas pueden transformarse mediante la co-creación. El cine fantástico, al distorsionar la realidad simbólicamente, ofrece un espacio seguro para resignificar el trauma sin representar de forma literal la violencia vivida. Claro, porque entonces empezamos a representarla de forma simbólica. Incluso, esto con mucho cuidado, yo vuelvo, insisto, yo creo que es muy importante tener mucho cuidado con esto, siempre con un psicólogo y con una persona profesional al lado de nosotros, porque la idea sería trabajar cosas complejas y difíciles. Precisamente ese simbolismo fantástico nos permite meternos en el papel del otro, ¿cierto? Si fuimos víctimas, mirarlo desde el punto de vista del victimario; si fuimos victimarios, mirarlo desde el punto de vista de la víctima. La idea del monstruo fantástico nos permite a nosotros mirar, incluso cuando el monstruo es protagonista, porque podría ser no solamente el antagonista de la historia, sino también el protagonista. Cuando el monstruo es el protagonista, generalmente es el que sufre. Y el monstruo en el cine fantástico nos lleva a unas imágenes o ideas pues muy generales de deformación física, ese tipo de cosas, pero explorarlo, por ejemplo, desde lo fantástico nos puede llevar a esa deformación emocional que podría servirnos como espejo para nosotros confrontar precisamente esas realidades. La idea es basado pues como en la teoría de la terapia narrativa, por eso es importante tener psicólogos alrededor del proceso. Las nociones de las narrativas emergentes y las ficciones sociales como esos mitos y esas cosas que nos creamos alrededor de lo que pasa digamos, en una forma de consenso colectivo, pero que son mitos, pues, y que no necesariamente son reales, y las narrativas emergentes como esas narrativas que aparecen para cuestionar o para retar de alguna manera esas ficciones sociales que pueden surgir. El caso, por ejemplo, claro, de las narrativas emergentes, el movimiento Me Too es un tipo de narrativa emergente que viene y cuestiona unas ficciones sociales o unos discursos hegemónicos que se están dando desde un lugar pues de poder. Este enfoque permite que las víctimas del conflicto armado, posiblemente, claro, porque esa es la reflexión, resignifiquen su experiencia en contextos simbólicos. La co-creación audiovisual entonces se convierte en una herramienta de sanación narrativa que no sustituye a la justicia institucional, pero sí complementa los procesos de memoria y reconciliación. Es un proceso personal y colectivo. Personal porque nace de que las personas que participen en el proyecto quieran hacerlo y estén dispuestos. Y es colectivo porque la co-creación no la haría en este sentido. Un director no crearía la película a partir de lo que ve, de lo que escucha o de la investigación documental que hace de las personas que entrevista, sino que los guiones y las películas se haría en co-creación con esas personas. Entonces la propuesta sería esa, ¿cierto? Y obviamente no son películas de cine para estrenar en grandes pantallas IMAX y con sonidos surround, sino que son películas para dejar en la comunidad, ¿cierto? Como memoria de lo que ocurrió y como forma también de exorcizar ciertos demonios. Para sostener de alguna manera y también como para ayudar a entender más o menos qué es lo que se trata o qué es lo que se quiere hacer, les propongo varias miradas desde el cine que ya existen, que no funcionan, no siempre son completamente fantásticas, o normalmente el trauma que se trabaja en la película no siempre cierra y no siempre sana, pero nos pueden dar una idea de por dónde podríamos irnos si quisiéramos desarrollar esta propuesta. La idea del laberinto del fauno como una forma de procesar el trauma y la violencia a partir del simbolismo de las criaturas arquetípicas de esos mitos, de esa fantasía celta en España, ¿cierto? Y hablando también de la violencia franquista
en España. Por ejemplo, La teta asustada de Claudia Llosa podría ayudarnos a enfrentar, a mirar cómo sería, por ejemplo, enfrentar el tema de la violencia sexual en el conflicto armado. Específicamente la película habla del conflicto armado en Perú, pero cómo podríamos mirar que esa alegoría convierte el trauma en una condición física, eh, transformándolo en una narrativa corporal sin literalidad. Eso hay de alguna manera un simbolismo que podría entenderse como fantástico, pero que no, aunque no necesariamente tiene todos los elementos del fantástico clásico como lo entendemos en cine, pero que podría de alguna manera ser una ayuda para entender cómo podría uno mirar ese tipo de cosas. Los colores de la montaña también hablan un poquito de la violencia y de cómo la violencia, cómo los habitantes de un territorio, sobre todo los niños, tienen que enfrentar una violencia que está presente, aunque no se muestre, ¿cierto? Y que está ahí, en el contexto del conflicto. La piedra sola, de Alejandro Telémaco, también nos habla un poquito desde la perspectiva de las comunidades más vulnerables y que no son hegemónicas o que no tienen tanta voz y que tienen algo que decirnos también alrededor de eso. La región salvaje, eh, Sama, de Lucrecia Martel, también nos puede hablar de esto. Y voy a mirar si esta es la última, no, hay varias más. La Casa Lobo, de Cristóbal León y de Joaquín Cosiña. Y, por ejemplo, Luz Silenciosa de Carlos Reigadas. Son historias que nos pueden, de alguna manera, ayudarnos a entender con una estética mística esa idea del trauma que ocurre ahí, pero desde lo simbólico de lo místico, ¿cierto? Ahora, la propuesta que hago yo es llevarlo hasta el fantástico puro, es decir, irnos directamente con la mitología, ojalá de la región, que esté más cercano que esté más cercano como al público y a la cultura en donde se esté trabajando. Francisco, Sí, y ya voy a terminar. sí, vamos cerrando, por favor. Dejo en la presentación más ejemplos, yo creo que queda súper clara la idea. La idea entonces es que la co-creación de narrativas cinematográficas fantásticas resignifique ese dolor, ¿cierto? Utilizar el cine latinoamericano y las propuestas de cine latinoamericano precisamente para exorcizar esos problemas de las víctimas desde ellos mismos como autores. Y que la estrategia no busca reemplazar los procesos gubernamentales, digamos, oficiales, pero que sí puede complementarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho por tu participación y bueno, te pedimos que nos aguardes para la ronda final de preguntas. Vamos a continuar y vamos a invitar a Fabián Esteban Luna, quien proviene de Argentina y nos va a presentar el fundido encadenado y su diseño sonoro. Adelante, Fabián, estamos contigo. Fabián, ¿estás? Bueno, está en la sala, Fabián. No sé si me escuchas, Fabián. Aló, Fabián. Bueno, si no, continuamos avanzando y ya te acomodamos al final, estimado Fabián. Bueno, entonces vamos a continuar con el avance y le vamos a dar la bienvenida a... Ah, bueno, Fabián nos dice no puedo activar el audio ni la cámara. Tal vez si te desconectas y vuelves a conectarte, no sé, tal vez eso podría eh, solucionar, ¿no? la eventualidad, pero tal vez podemos seguir avanzando y ya una vez que te incorporas, puedes continuar. Ok, entonces vamos a continuar. Ya creo que podemos alterar un poquito el orden, que venga la siguiente presentación y ya luego cuando ingreses, Fabián, te toca inmediatamente. Entonces vamos a continuar y bueno, vamos a invitar a
Brenda Molina Terrazas, de Bolivia, de Cochabamba, y ella nos va a presentar la fuerza de una imagen, fotografía de portada como lenguaje de impacto. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar nuevamente, ¿no? De esta experiencia enriquecedora en la cual podemos compartir, ¿no? Entre nosotros, si bien tenemos en común el tema de la comunicación y el diseño, siempre es nuevo, siempre nos ofrece experiencias nuevas, ¿no? A través de sus visiones, poder enterarnos, ¿no? De sus experiencias, poder compartir anécdotas, etcétera, y algo de investigación también, por supuesto. Si me permiten compartir, por favor. Sí, adelante. Bueno, a manera de una introducción breve, ¿no? Sí, yo soy Brenda Molina, soy comunicadora social, ejerzo como periodista desde hace poco más de 7 años. Y trabajo en el periódico Opinión, que es uno de los medios de comunicación referentes, ¿no? No solamente a nivel local de mi ciudad, que es Cochabamba, sino también a nivel nacional, ¿no? Acá en Bolivia. En esta oportunidad quisiera compartirles el impacto, ¿no? Que trabajamos en el diario a través de nuestras portadas y específicamente a partir del trabajo fotográfico, ¿no? Que ha evolucionado, podríamos decir, a lo largo de la práctica periodística que se ejerce en el periódico desde hace 40 años, ¿no? Opinión es un diario que ya tiene 4 décadas en pie. En ese sentido, mi ponencia lleva como título La fuerza de una imagen, la fotografía de portada como lenguaje de impacto, ¿no? Eh, Para nosotros en el diario, la portada ha pasado a ser un lienzo narrativo, ¿no? Donde la fotografía es uno de los puntos esenciales, cobrando un peso igual o muchas veces superior al del titular, como es el mismo ejemplo, ¿no? Que estamos apreciando en este momento. En realidad la fotografía es tan fuerte que quizá el resto de los elementos incluso puede pasar desapercibido, ¿no? De esta portada. La portada para nosotros, en nuestro día a día, en el ejercicio periodístico, es básicamente el primer contacto que realizamos con nuestro público, ¿no? Es, por así decirlo, nuestra primera herramienta, nuestra primera arma con la cual emprendemos esta batalla por la atención, ¿no? En el mundo digital hoy en día. ¿Por qué? Porque esta saturación de información muchas veces dispersa, ¿no? La atención de nuestro público. Sin embargo, la portada es, como bien lo dije, es nuestra presentación del día, ¿no? Para nuestros seguidores, nuestro público, nuestros lectores, para decirles, estén con nosotros hoy, ¿no? Síganos hoy. Un nuevo día de información. Entonces, la portada y la fotografía juegan un papel fundamental, ¿no? Para seducir y también orientar al lector respecto a lo importante, ¿no? Es decir, marcar la agenda de nuestra población. Tenemos tres pilares fundamentales, ¿no? Respecto a la portada y la fotografía. Primero tenemos el impacto inmediato, pues la portada busca capturar la atención, ¿no? En milisegundos, como bien lo decimos acá. Seducimos visualmente al público, ya que esta imagen invita, ¿no? A la curiosidad y a la inmersión de nuestros lectores. Y por último, como bien lo decíamos, marcamos agenda, ¿no? Es decir, orientamos al público respecto a las temáticas importantes, no solo de ayer, ¿no? Sino de lo que nos depara el día, ¿no? De lo que nos depara la jornada informativa. Porque definimos el tono y el foco de la narrativa que se va a manejar, ¿no? Informativamente a lo largo de la jornada. Me permito compartirles, estas son las dos primeras portadas del periódico Opinión.
La de la izquierda es un periódico de prueba, es decir, la edición 0, y la de la derecha es la portada del periódico número 1, ¿no? De la primera edición de nuestro diario. Podemos apreciar, ¿no? Que tenía bastante texto la portada. No era nada parecido, ¿no? A lo que a lo que trabajamos hoy en día más bien. Tenía incluso notas, la portada antigua, ¿no? Y por supuesto el tamaño que trabajábamos antes era en doble tabloide, los colores eran más opacos, ¿no? Las mismas máquinas eran, bueno, eran correspondientes, ¿no? A la época. Y pasamos damos este salto, ¿no? Estas portadas son del año 1998, justamente de un evento trágico, ¿no? Que se vivió en Cochabamba en ese entonces, hace 27 años, que fue el terremoto, ¿no? En Aiquile y parte de Totora. Y esta es básicamente la entrada de opinión a este mundo gráfico mucho más evolucionado, ¿no? Acá ya vemos que la portada, que la fotografía ocupa prácticamente toda la portada, ¿no? Y bueno, incluso utilizamos solo una palabra en la derecha y bueno, hay una información adicional en esta infografía, ¿no? De la parte inferior izquierda. Este sería como un trabajo, digamos, intermedio en esta evolución fotográfica, en el tratamiento de nuestras portadas, y estas ya son algunas más actuales, ¿no? Estas son de la época de la pandemia, en el caso de la derecha. Ya, ya las fotografías han trabajado incluso esta habilidad, ¿no? De trabajar los sentimientos de las personas, de impactar. Bueno, la de la izquierda es más impactante, ¿no? Corresponde a los conflictos de 2019. Y bueno, estas son ya portadas posteriores, ¿no? De este año, con distintas temáticas. Es decir, siempre la fotografía en el centro, ¿no? Con un tamaño considerable, buscando captar la atención del público. Hay de diferentes temáticas, ¿no? Contrabando, locales, internacionales, deportivas, etc. Entonces, podemos decir que Opinión ha adoptado este lenguaje universal, ¿no? La fotografía se ha convertido en un lenguaje universal para nosotros, a través del cual no solamente ilustramos los hechos, sino que los sintetizamos, ¿no? Directamente y comunicamos sin esa necesidad, ¿no? De la mediación textual, ya que a través de esto ejercemos ese poder de apelar a las emociones y al juicio visual de nuestro público, ¿no? De nuestros espectadores. Es así como nuestros lectores, ¿no? Los lectores contemporáneos tienen esta experiencia, digamos, un poquito más inmersiva, ¿no? Dentro de esta cultura visual que va básicamente decodificando el mundo, ¿no? La información a través de estas imágenes. Y bueno, este trabajo es básicamente una constante construcción, ¿no? Del sentido, del significado, etcétera, a partir de lo visual, ya que hoy en día somos plenamente conscientes de que una fotografía bien elegida en una portada no solamente aporta contexto, sino también contradicción y muchas veces una nueva capa de profundidad al mismo titular, ¿no? Que queremos informar, transmitir, educar e incluso orientar hacia la población. Entonces vamos trabajando básicamente 4 hitos, ¿no? A través de este lenguaje gráfico, fotográfico, que dirigimos hacia nuestra población para potenciar, digamos, esta capacidad de conectarnos, ¿no? Emocionalmente con ellos. Por un lado tenemos el ámbito de las emociones, buscamos evocar sentimientos profundos, auténticos. Está también la denuncia, ¿no? En torno a algunos hechos está el punto de la protesta, nos convertimos en un símbolo de resistencia. Está el mensaje de unión también cuando reflejamos la conexión, ¿no? Y el sentir colectivo. Y por último, se trabaja también la esperanza, ¿no? De acuerdo a la temática que muchas veces se busca
inspirar optimismo, un futuro mejor a través de distintos mensajes positivos, ¿no? Que transmitimos a nuestro público. Entonces, la experiencia de opinión nos enseña, ¿no? A lo largo de 4 décadas hemos aprendido que este proceso de selección fotográfica es resultado de una estrecha coordinación tanto entre editores como reporteros gráficos y periodistas, ¿no? Por supuesto, hay una coordinación editorial constante, colaboración entre todos nosotros. Se prioriza las fotografías propias antes que las de agencia, por supuesto, y trabajamos un equilibrio, ¿no? Tiene que ser estética la fotografía, sí, pero tiene que mostrar veracidad también y un mensaje coherente, por supuesto, con la realidad que se vive día a día. En ese sentido, reforzamos nuestra parte en esta constante lucha contra el scroll eterno, ¿no es cierto? Es decir, cuando no le va a interesar el contenido a nuestro lector, que ya básicamente revisa los contenidos desde un celular, ¿no? Desde una tablet, muchas veces se la pasa scrolleando, ¿no? Entonces, si logras este impacto, ¿no? Que buscas en tu portada a través de esta herramienta fotográfica, entonces de repente se va a detener, ¿no? El público se va a detener y va a ingresar también a tu sitio web, ya que en realidad las redes sociales lo guían, ¿no? Hacia nuestra casa principal, por así decirlo, que es nuestro sitio web. Entonces, hemos hecho de la fotografía de portada y de la portada misma esta herramienta, ¿no? Efectiva para luchar por la que atraviesa el público día a día, ¿no? En todo momento. En ese sentido, la portada en 4 décadas ha pasado de ser una página más, ¿no? Ahora, hoy en día, es un llamado a la reflexión constante. En opinión, cada imagen ha pasado a ser una invitación, ¿no? Para el público, una invitación para detenerse, para observar, para comprender, para reflexionar, ¿no? Creemos firmemente en el poder intrínseco que tienen las imágenes para enriquecer primero el debate público y también poder conectarnos, ¿no? Con la esencia de nuestra audiencia y las necesidades informativas, educativas y de entretenimiento que pueden tener. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia que tenemos, ¿no? En el día a día, a lo largo del trabajo periodístico que realizamos acá. Sin duda es un proceso por el cual han atravesado muchos diarios, no solamente a nivel nacional, sino en el exterior también. Y muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Brenda, por compartir esta experiencia desde el periodismo tan necesaria y tan interesante. Te agradecemos mucho y bueno, te pedimos que te mantengas conectada para la ronda final de feedback y comentarios. Muchísimas gracias, Brenda. Genial. Bueno, Fabián, quería preguntarte si ya tenías todo en orden para poder presentar. No sé si me Todavía escuchas. no se encuentra Fabián. Ah, ya. Entonces, vamos avanzando y le vamos a dar la bienvenida a Diomer Alejandro Palacio Miranda, desde Colombia, quien nos va a presentar la fotografía como primer gesto pedagógico, del caos urbano a la comprensión lectora. Hola, Diomer, buenas tardes, estamos contigo, adelante. Hola, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Soy de Colombia, trabajo casualmente con el profesor Francisco que se presentó ahorita, grandes amigos, y les quiero presentar mi ejercicio de investigación. Espera un segundito. ¿Me ven pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, entonces les contextualizo un poco. Yo soy Alejandro Palacio, yo soy comunicador audiovisual y diseñador gráfico. Trabajo en la ciudad de Medellín en la institución universitaria Pascual Bravo. Nosotros somos una institución universitaria
en la cual recibimos estudiantes de estrato 1, 2 y un poquito de 3. En Colombia dividimos nuestros grupos sociales por los ingresos particularmente, pero bueno, ese es otro tema. Y tenemos 2 sedes universitarias. Tenemos un campus que lo llamamos Campus Verde hacia el occidente de la ciudad, y tenemos otro campus que lo llamamos Cata, que es el ejercicio que les voy a presentar, que es hacia una ladera de la montaña, hacia más al oriente, y que es un ejercicio bien interesante porque era una antigua cárcel, una cárcel de mujeres, y la alcaldía de Medellín, que es como la instancia que vigila y controla, una de las instancias, porque nosotros también nos viene a controlar el Ministerio Nacional de Educación. La alcaldía de Medellín tiene esta sede, la que se ve en la foto. Allí tengo clase con mis estudiantes de diseño gráfico. Era una antigua cárcel de mujeres. El ejercicio surgió, fue como una pregunta en la cual me planteaba desde mi formación como comunicador audiovisual y diseñador gráfico, un espacio que de cierta manera es un espacio nuevo, rediseñado para recibir estudiantes en áreas creativas. Nosotros compartimos espacio con otras 2 universidades públicas hermanas, el ITM y el Colegio Mayor, y las 3 universidades ofrecemos educación superior, pero en áreas de diseño, en áreas de industrias creativas. Entonces tenemos allí arquitectura, diseño, tenemos ingeniería de software y otras carreras pues como dentro de esas áreas. Pero entonces el ejercicio que les quiero presentar es como esa exploración, cómo el diseño y la arquitectura le dan una resignificación al espacio, convirtiendo un sitio que era de una cárcel, ¿cierto? Convertirlo en un centro educativo de inclusión y de sostenibilidad. El diseño en Colombia, que creo que en los demás países latinoamericanos, generalmente es una carrera de alto costo. En Colombia, particularmente en la ciudad de Medellín, solamente somos la única universidad pública que ofrece diseño, ¿cierto? Para estos estudiantes. Las demás universidades son universidades privadas en las cuales tiene un gran costo la matrícula, entonces el acceso a la educación superior en áreas de diseño es muy difícil, ¿cierto? Para esas poblaciones. Entonces, mi objetivo era explorar, ¿cierto? A través de una metodología de investigación-creación, cómo el diseño visual puede resignificar esos espacios urbanos. Es importante resaltar que esto es un proyecto que va en primera etapa. Mi proyecto de investigación en la universidad es un tema que también vinculé mis áreas que me apasionan, la literatura y el diseño. Entonces, ese es el primer momento en el cual de reflexión, ¿cierto? Como encontrar esos textos en los cuales me pueden ayudar a encontrar mi proyecto de investigación, pero también, de cierta manera, como apropiar el espacio en el que habito con mis estudiantes, en el cual disfruto demasiado, pero también soy un buen observador y me gusta como lo que encuentro, poderlo como enfocar en un proyecto de investigación. ¿Cuál es la metodología? Pues utilicé una metodología de investigación-creación. El primer momento fue la exploración del espacio, hacer un recorrido, ¿cierto? De una manera, una perspectiva distinta. Cuando hacemos un recorrido ya con un enfoque más creativo y observador, ya deja de ser paisaje. Entonces, este recorrido lo hice con mis estudiantes de 4º semestre en la materia de Teoría y Cultura del Diseño. Luego hicimos una lectura crítica desde cómo las imágenes pueden resignificar nuevos espacios, y esos espacios que en algún momento fueron espacios tan llenos de dolor, de vacío, de tristeza, poderlos convertir en un espacio vivo, ¿cierto? Porque pasar de una cárcel femenina a una universidad de diseño, de creación, un espacio vivo, un espacio totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, creo que también fue una gran apuesta que se tuvo en su momento la alcaldía de no tumbar el edificio, ¿cierto? Construir un nuevo edificio allí, sino que el que existía fue rediseñado, pensado
en las necesidades de los estudiantes y también como un espacio de memoria, como de recordar ese lugar que de cierta manera también tiene tanta importancia para la historia de Medellín. También es importante resaltar algo, que el lugar al que me refiero queda en la Comuna 13, un espacio que es un poco famoso en la ciudad de Medellín, tanto para nacionales como para extranjeros, un espacio en el cual en algún momento fue muy difícil, un tema de conflicto, ¿cierto? De conflicto armado en ciudad. Era un espacio en el cual las personas que habitaban allí tenían grandes problemas de violencia, ¿cierto? Ya pasaron los años y en este momento es un espacio vivo, es un espacio donde los extranjeros lo visitan, tenemos el metrocable, las escaleras eléctricas, en fin, ¿cierto? Es un espacio que es de transformación social y de allí también hace parte nuestra universidad. Conceptualización de los resignificados, ¿cierto? Como del castigo al conocimiento, del silencio a la palabra. Y a partir de unas palabras en las cuales estuvimos trabajando con los estudiantes, empezamos a hacer una producción visual, darle un desarrollo cartográfico a unas palabras a las cuales utilizamos en clase para resignificar el edificio, como cuáles, entonces, soledad, frío, angustia, dolor, amor, familia, y de allí se llevó a una reflexión crítica que nos representaban esos elementos que tanto se repetía, ¿cierto?, dentro de los estudiantes y de cierta manera era como el hilo conductor en el cual nosotros podíamos llegar a la interpretación semiótica de lo que encontrábamos. Empezamos a buscar textos que nos acompañaran de cierta manera ese recorrido fotográfico. Entonces, con esas palabras, esos simbolismos, entonces quise utilizar una técnica, porque las fotos que realicé son mías, a través de la noche, ¿cierto? Porque se piensa que un lugar como este fue en su momento su primera etapa. Como les decía ahorita, es el primer momento de la investigación, entonces trabajé lo que era la oscuridad a través de fotografías a blanco y negro para representar ese simbolismo, pero lo que quería plasmar era que se viera el edificio mucho más artístico, más un edificio arquitectónico, más un edificio que represente como esos valores de diseño, más que un edificio de ese pasado tan tormentoso que vivió. Esa resignificación, ¿cierto?, se hizo a través del registro fotográfico, una técnica mixta en el cual se tomó varias fotografías, las cuales la curaduría la hice ya así con mis estudiantes, ya para buscar esa interpretación de las cuales habíamos entregado esas palabras inicialmente, y lo que buscaba era que no tuviera efectos, ¿cierto?, que fuera lo más natural posible, y también con un equipo fotográfico que sea lo más cotidiano. En este caso era mi celular, ¿cierto? No quise emplear cámaras fotográficas ni nada de esos equipos pues un poco más profesionales, porque la idea era lo más natural posible, ¿cierto? Porque es como desnudar ese edificio y encontrar como todo ese tema estético. Esto cuál es la mirada, la perspectiva del proyecto, entonces escalonamiento de la metodología, entonces la metodología que estaba utilizando es a partir de la investigación, creación y análisis semiótico, ¿cierto? Aplicar esos conceptos de los cuales los estudiantes en su cuarto semestre ya tienen fortalezas y involucrar también a los estudiantes que la investigación también es creativa, es viva, es funcional, que no solamente es escribir artículos científicos, sino que también desde sus áreas de conocimiento podemos entregar valiosos resultados. Fortalecer el currículo, nuestro programa académico ya va por el segundo registro, cambio de pensum, entonces también es como adaptarnos un poco a los cambios del diseño gráfico, y la articulación institucional y comunitaria, que era como ese relacionamiento que tenemos con la Comuna 13 y el edificio de la universidad, en este caso lo llamamos CATA. Las perspectivas del proyecto es una difusión de todo el trabajo
que se espera. Entonces, ya a partir de esas fotografías, empezamos ya a trabajar con unas fotografías ya de autor de los estudiantes, cómo los estudiantes miran, ¿cierto?, el edificio, y empezamos a hacer un contraste. De allí a hacer un diseño cartográfico de la exploración gráfica y semiótica que encontramos. Estas serían pues como las fotos que trabajé. En lo posible, esa representación de la transformación simbólica del espacio, que se pasó de un lugar carcelario a un centro de aprendizaje. Este sería la otra, en el cual también lo quise en su momento era que no encontráramos estudiantes, porque lo que quiero es lograr darle importancia al edificio, ¿cierto? Como ese primer surgimiento, ¿cierto? La segunda y tercera etapa ya es la transformación de este surgimiento a un edificio ya más vivo, ya encontrar ya más una paleta de color, ya la intervención gráfica con los estudiantes, ¿cierto? Ir como evolucionando como nosotros, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos. Pero en este caso, la idea es como que el edificio sea un ente vivo y que también tiene esa etapa de transformación. ¿Cuáles son los posibles resultados de la segunda fase? Entonces, una exposición de circulación mural fotográfica. Para nosotros es muy importante esa resignificación, como hablaba ahorita Francisco. Pues Colombia, Hola, todos Diomero. sabemos. Dime. Vamos cerrando, porfa. Sí. Hemos pasado por situaciones muy complicadas, entonces esa resignificación de lo que hemos vivido lo podemos transformación de tanto dolor a vida, a alegría, ¿cierto? A que también los estudiantes o las nuevas generaciones entiendan ese pasado que tuvimos, pero también las fortalezas que somos ahora en día. Entonces, con esto cerraría. Mil gracias por escuchar. Los agradecidos somos nosotros, Diomer. Muchísimas gracias por compartir este proyecto social tan interesante y tan enriquecedor. Muchas gracias y bueno, te pedimos que te quedes para la ronda final. Bueno, ahora ya nos vamos acercando al final de justamente nuestra, nuestra mesa de trabajo y bueno, Fabián, ¿me confirmas si ya estás con todo positivo? Uy, Fabián estaba, pero creo que ahora se desconectó. Sí, parece que se desconectó Luis. Seguimos Ya. con Denise, si es que está en sala. Denise, sí tenemos una Denise en sala. Denise, ¿eres tú? Denise Cerqueira Silva. Aló, Denise. Bueno, entonces... Ahí volvió Fabián. ya está Fabián, sí. Aló, Fabián. Denise también ya nos respondió. Ya tiene los permisos, Denise. Perfecto, entonces vamos avanzando con Denise y ya luego con Fabián porque no le marca el micrófono, el Zoom. O sea, está conectado, pero no está sin micrófono. Vamos avanzando, vamos a darle la bienvenida a un equipo conformado por Denise Cerqueira Silva, ¿no? Por Dorotea Bastos y por Glaucia Trinchao, ¿no? Quienes vienen desde Brasil y nos van a presentar Representação Imagénica da Mulher Latinoamericana, la serie Carmen Sandiego. Bienvenida, Denise, y estamos contigo. Adelante. Aló, Denise. Denise, ¿me escuchas? Parece que tampoco le anda el audio. Sí. No, en el chat nos dice que no. Ya tiene ya tienes los permisos, Denise. ¿Puedes intentar nuevamente, por favor?
Denise, ¿nos confirmas cómo te va para saber si tienes alguna otra dificultad o ya la pudiste solucionar? Denise, tanto Denise como Fabio quizás necesitan dar los permisos dentro del sistema de Zoom o dentro de la web, por favor. Sí, me parece que sí. Sí, porque ahora nos dice Denise que está justo con problemas de audio. Entonces, no sé, Denise y Fabián, Oi, boa noite. ahora sí. Buenas noches, Ah, Denise. Hola, Ahora sí. Denise. Ah, qué bueno. Entonces, vou apresentar em português, tá? Sí, adelante, estamos contigo. Suerte. Graças. Estão vendo aí os slides? Sí, sí, sí. Então, vamos lá. Eu vou apresentar. Eu me chamo Denise Cerqueira da Silva. Sou egressa do mestrado em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana, que fica na cidade de Feira de Santana, que está a 100 quilômetros de Salvador, capital da Bahia, aqui no Brasil. Concluí o mestrado esse ano, no mês de abril, e esse trabalho é fruto da minha dissertação de título Carmen Sandiego, a cultura brasileira nas narrativas visuais da série animada, onde eu faço um exercício interpretativo das imagens que trazem traços representativos da cultura brasileira na série animada. A série Carmen Sandiego é transmitida pela plataforma de streaming Netflix e foi lançada no ano de 2019. Para esse artigo, para esse trabalho de hoje, eu vou falar um pouco sobre essa representação imagética da mulher latino-americana nessa série, juntamente com minhas companheiras de trabalho, Doroteia Bastos, professora doutora da UFRB, e também professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Estadual de Feira de Santana, que ela é minha co-orientadora nesse trabalho, e a professora doutora Gláucia Trinchão, que é da UFBA e também professora do Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da UFES. E a professora Gláucia é minha orientadora. Então, nesse trabalho, deixa eu passar aqui nos vídeos. Nesse trabalho, eu vou analisar a representação imagética da mulher latino-americana, sendo Carmen, sendo a personagem Carmen o eixo representativo de ruptura de estereótipos dos quais o povo latino-americano tem sido vítima. Neste trabalho, veremos como esta representação se contrapõe às apresentadas, inclusive em produções estadunidenses e europeias. Tomamos por base as ponderações de autores como Althusser, Macedo, Orlandi, entre outros. Quem é Carmen Sandiego? Carmen Sandiego é a personagem principal de algumas mídias nas quais ela percorre. Essa primeira imagem aí do lado esquerdo foi o primeiro jogo onde ela apareceu. Foi no ano de 1985. É um jogo de computador e ela era a personagem principal desse jogo. Na imagem da direita, ela já aparece na década de 1990, num desenho animado. Um desenho animado intitulado Onde está Carmen Sandiego? Ela também aparece como personagem principal, rouba artefatos e os outros personagens vão em busca, né, à procura dela. Então, é um jogo investigativo, né?
um desenho investigativo. E aí já na série em Carmen Sandiego, ela também aparece como protagonista e ao invés de aparecer como a ladra, né, como a ladra que rouba e some, ela já tem uma outra roupagem, né? Já aparece como uma anti-heroína, justiceira, né? Então, aqui eu tenho a representação dessas três personagens nas três mídias. Em 1985, no jogo, na década de 1990, no desenho animado, e em 2019, agora, na série animada. Então, a gente percebe que cada uma dessas personagens são diferentes e também de acordo com a sua época, né, aparece. Então, nessa personagem aí do jogo de 1985, a representação da personagem é um pouco mais discreta, né, com relação aos seus atributos físicos. Aparece mais o busto, né, o rosto. Nas outras duas, a gente tem aí uma representação mais afeminada. Na década de 1990, ela já aparece com a cintura marcada, né, conferindo mais um ar de feminilidade e sensualidade à personagem. Em 2019, ela aparece também, né, com essa cintura marcada, entretanto, ela não aparece, né, na representação, ela não aparece tanto sensual quanto na década de 1990. E aí a gente já passa para a participação, para falar da participação da mulher em narrativas audiovisuais. Eu trouxe aí essa imagem, né, que tem várias personagens conhecidas, né, dos desenhos animados. E aí a gente percebe, né, que essa representação das mulheres sempre tem esses traços femininos atribuídos, né, para marcar também. E como esses desenhos animados foram anteriores à década de 1990, a gente percebe esses traços semelhantes, né, em todas elas. E aí aparece quem? Aparece a representatividade feminina na série Carmen Sandiego. De que forma? A gente percebe que boa parte dos personagens são femininos e esses personagens não aparecem, digamos que, em papéis inferiores. Eles estão sempre em papel de liderança. Então, vemos a construção dessa personagem no desenho animado. Ela era desprovida de vida social, família, amigos e sonhos. De que forma que a gente não tinha acesso a essas informações no desenho animado. Já na série, a gente já percebe outras roupagens. Falar de representação de mulheridades em narrativas audiovisuais é falar quase sempre acerca de imagens que tendem a enfatizar atributos físicos dos corpos femininos, constantemente dando vozes a discursos que reduzem suas inúmeras potencialidades enquanto sujeito crítico social. Representações de mulheres em propagandas de cerveja, creme de cabelo e tantas outras são facilmente associadas a tipos de discriminações de gênero. E é nessa perspectiva que nossa preocupação se intensifica. Nessas imagens que temos aí à esquerda e à esquerda e à direita, todas essas personagens são da série de 2019. Então, nessa série, existe a Vili, né? O nome da Vili significa Vilões da Liga Internacional do Mal. Essa Vili era uma organização criminosa da qual Carmen fazia parte desde o desenho animado. Então, a partir da série de 2019, Carmen já passa ela já sai dessa Vili, dessa organização, e ao invés de sair roubando por aí, ela simplesmente recupera o que a organização que ela fazia parte está roubando agora. Então, ela recupera esses artefatos, né, roubados e devolve para seus respectivos países. Então, a partir dessa perspectiva, a gente percebe que
a série traz é, uma outra perspectiva para a personagem, né? Na questão da representação da mulher latina, a gente percebe essa mudança de postura da personagem, né? Desde o desenho até a série. Então, a gente percebe que na série temos acesso a algumas informações da personagem que no desenho não tínhamos. Então, a gente percebe que Carmen tem sua ascendência conectada à Argentina, visto que ela foi encontrada num canavial, ainda recém-nascida. Então, um canavial da Argentina por um membro da organização criminosa com a qual ela se rebelaria na vida adulta. Então, a eleição da Argentina como cenário de nascedouro da anti-heroína se faz extremamente significativa, pois move o eixo direcional da série para o Cone Sul das Américas, deslocando a narrativa de uma perspectiva hegemônica. Assim, sendo uma mulher oriunda da América do Sul, Carmen põe em evidência diversas questões pertinentes aos debates das questões de gênero, né? Sobre essa representação de mulheridades não europeias estadunidenses, e mais uma vez aparece quebrando paradigmas. Em contraponto à imagem da mulher latino-americana, remodelada pela série, cabe nos salientar a convenção histórica realizada pelo personagem. Cabe-nos salientar a convenção histórica realizada pelo cinema estadunidense na representação estereotipada dos povos latino-americanos. Em Macedo, 2012, ela nos diz que, em meados dos anos 40, os estereótipos antigos de depreciação e menosprezo tinham se restabelecido em Hollywood como uma abordagem padrão dos latino-americanos. Segundo Pike, em 1993, Carmen Miranda era quem melhor os representava no cinema, retratando a sexualidade aflorada e a falta de inibição que eram imaginadas nos latino-americanos. A Brazilian Bombshell alimentava as fantasias dos estadunidenses de prazer e deleite com suas efusivas personagens, de Aconteceu em Havana e Uma Noite no Rio. Então, a gente percebe que, a partir dessa década de 1940, essa questão desses estereótipos associados ao povo latino-americano, né, era muito, muito pungente. Então, a série Carmen Sandiego chega, né, para fazer um contraponto a essa ideia não, né, a essa questão dessa representação estereotipada mesmo, né, do povo latino-americano. Nessa perspectiva, a leitura que traçamos do novo perfil sociológico da personagem trazido na série é que há um modo de agir diferente do que era apresentado no desenho animado na década de 1990, que vai na contramão do que se espera de uma ladra, a qual podemos interpretar como o pagamento de uma dívida histórica entre países colonizadores e colonizados, uma vez que Carmen se empenha em recuperar o patrimônio roubado pela agência criminosa Billy e devolvê-la ao seu lugar de origem, como se estivesse arquitetando um pedido de desculpas frente às injustiças cometidas por países colonizadores como Inglaterra, Portugal, França e Espanha, que colonizaram Egito, Brasil, Marrocos e Argentina, respectivamente. Na série, estes colonizados foram visitados por Carmen, tiveram suas riquezas roubadas pela Billy, recuperadas pela aventureira e, logo em seguida, devolvidas às suas nações. Dessa forma, vemos a imagem de Carmen como aquela que assume o lugar de justiceira histórica, retomando para as ex-colônias o tesouro furtado pela lógica imperialista europeia. Tal postura nos faz lembrar um certo personagem lendário, né? A gente já associa essa postura a Robin Hood. Denise, Sim, vamos cerrando, porfa. certo. Então, é importante, né, salientar o fato de ter uma personagem latino-americana sendo associada a crimes revela o aspecto de subdesenvolvimento ligado à América Latina, que até os dias atuais se faz presente em boa parte das narrativas do cinema hegemônico. Então, encaminhando aqui para o finalzinho, as últimas considerações, as últimas considerações nós temos o seguinte:
Nos lançamos ao desafio de compreender o processo de produção simbólica acerca da representação da personagem Carmen Sandiego nas mídias por elas já percorridas, partindo do desconforto em perceber sentidos desconcertantes acerca de outras representações de mulheridades em narrativas audiovisuais. A interpretação não é estática, mas sim um processo dinâmico que pode mudar de acordo com o momento histórico e com as condições de produção. Os sentidos que atribuímos não são apenas objetivos, mas também são moldados por fatores subjetivos e sociais, ou seja, são influenciados pela ideologia. Obrigada. Muchas gracias, Denise, y también al resto del equipo. Te agradecemos muchísimo por la presentación. Y bueno, vamos a ir avanzando, vamos a pisar el acelerador ya para la última presentación. Estamos en los minutos finales, así que, bueno, Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos confirmas que ya tienes todo en orden? Aló, Fabián. Sí, perfecto. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, genial. Bueno, bárbaro. Bueno, voy a compartir la presentación. ¿Te parece, Luis? Sí, sí, por favor, y te pido que lo hagamos con los minutos justos porque estamos en el cierre de la mesa, así que Muy estamos bien. contigo. Supongo, tengo ahí los 10 minutos, calculo. Sí, Ahí va. dale. Perfecto. Mi nombre es Fabián Luna, pertenezco a la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina, y quería compartir una exposición vinculada con el fundido, con el tema de audiovisuales, el fundido encadenado, el procedimiento bastante recurrente y utilizado, y en realidad la dimensión sonora que impacta sobre la narrativa y la estética en este procedimiento puntualmente. Estoy en una serie de artículos vinculados con estas temáticas relacionadas con el plano audiovisual y vinculado a las diferentes estrategias de las bandas sonoras, muy vinculado también al marco teórico por autores como Michel Chion, por ejemplo. Lo que voy a compartir entonces es lo siguiente. El fundido encadenado, digo, algo bastante recurrente y conocido, implica no solamente una transición visual, sino lo que yo estoy indagando es el aspecto en la dimensión sonora y el papel fundamental que implica e impacta en la narrativa a nivel narracional, emocional y estético incluso, ¿no es cierto? En ese sentido, los orígenes de este procedimiento bastante recurrente y utilizado, digo, se utilizó como truco y procedimiento óptico, destinado en sus orígenes, allá en el codificando como esto, ¿no? Como un procedimiento narrativo, enunciativo, utilizado para indicar aspectos fundamentalmente cambios espaciales y temporales en una escena. Eso se fue afianzando con el tiempo. En este sentido, bueno, lo que yo voy a comentar acá va a ser cómo identificar estos procedimientos que los diseñadores sonoros vienen aplicando, cómo el sonido aplica en el montaje durante los fundidos encadenados y cuáles son, vamos a decir, los tres procedimientos más usuales: fusión, alternancia y permanencia sonora. Y por otro lado, en la última parte, voy a nombrar aspectos que tienen que ver con la incidencia narrativa que tienen estos usos y expresiva también el diseño sonoro y en la narrativa misma del film. ¿Qué ocurre entonces en la dimensión sonora mientras se funden las imágenes? Sería la pregunta. En principio, voy a nombrar tres de los más usuales recursos que se van a hacer, entre ellos la fusión, mezclas simultáneas equivalentes, ¿no? De lo que ocurre en las imágenes, también ocurre en los sonidos, un simple crossfade. Después, otro mecanismo bastante usual es evitar esa fusión, donde hay fade outs y fade ins, se aminora el nivel de amplitudes de los sonidos de la escena
uno cuando se están funcionando y aumentan las siguientes. Tanto sean, voy a utilizar un término que requeriría un poco más de explicitación, pero digo, diegético o extradiegético, sea uno u otro, pero tanto todas estas dimensiones sonoras pueden afectar en esos aspectos, ¿no? En lo diegético sonoro o lo extradiegético, tomando un término gionano, vamos a decir. La otra particularidad, digo, que lo sonoro se mantiene constante durante, antes, después y en el momento de la fusión de imágenes. En ese sentido, por otro lado, la incidencia narrativa, ¿no es cierto? ¿Cómo se utiliza el fundido encadenado a nivel narrativo en los audiovisuales? Esto es, como fue nombrado, digo, se anuncia al público que va a cambiar una dimensión temporal en el film y o espacial también. O sea, la modificación del lugar o tiempo en la narrativa. En ese sentido, un uso recurrente es cuando se señalan y cuando surgen estas apariciones de los fundidos encadenados, tanto en cualquiera de las tres instancias que acabo de comentar anteriormente, donde se nos indica que hay un flashback, un flash forward en el film. El otro uso bastante recurrente es cuando se utilizan elipsis, ¿no? Exceptuar partes del film con o visiones de los planos en un diseño, vamos a decir, cronológico de ese relato. Y la otra forma bastante recurrente es cuando hay sucesiones oníricas o dirigir la narración hacia esa dimensión indefinida del tiempo. No necesariamente es el futuro, el pasado o una elipsis, sino un lugar imaginario. Y por último, un lugar de una omnipresencia o temporalidad cronológica. Vamos a ver de qué se trata esto que ahora voy a comentar. En ese sentido, voy a poner algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, cuando el fundido encadenado sea en alguna de las instancias que acabo de mencionar, sean fusiones de audio o los crossfade que acabo de nombrar, etcétera, etcétera, mantener lo sonoro. Nombro, por ejemplo, este uso en esta sección, un ciudadano Kane, en un momento en donde estamos en el pasado de la historia y del pasado de la historia vamos al presente, volvemos al presente del relato. Y ahí tenemos el fundido, en donde se acaba de fusionar lo que sería el pasado del relato acá en la parte superior derecha y el presente, volvemos al presente del relato de este personaje que está en un asilo contando la historia de su relación con el protagonista del film, de Kane. En donde lo sonoro acá hay una fusión, vamos a decir, de crossfade, ¿no? De un universo que escuchamos el teclado de las máquinas hacia el siguiente. Después tenemos lo que había nombrado como elipsis, en donde tenemos un personaje que diferentes fundidos encadenados. Tenemos acá una banda sonora que transita y se mantiene durante todo el tiempo, logrando una unidad, vamos a decir, si se quiere, del raccord de las diferentes escenas y planos con elipsis del personaje que llega en el tren, baja del tren, etcétera, etcétera, y se dirige y transita por las diferentes calles y demás, con la estrategia que habíamos visto, es la tercera que había comentado anteriormente, la de sonidos, en este caso extradiegéticos, una música que acompaña y une las diferentes instancias los diferentes planos. La anteúltima, el estado onírico, en donde nos encontramos en el sueño de un protagonista, y acá se funden. Estamos en el sueño, está soñando el protagonista, lo voy a adelantar un poquitito, y volvemos a la vigilia del personaje en este lugar atemporal. Y ahí se funden las imágenes y lo sonoro es la alternancia, la estrategia 2 que había comentado. Se reduce el nivel de amplitud de un diferente tipo de plano y aumenta el siguiente. En esta instancia del mundo que nos lleva hasta un mundo onírico, que no necesariamente, repito, es un flashback ni flash forward, no es una elipsis, nos lleva a un lugar, es un lugar imaginario que nos anuncia en
en este fundido. Y lo último, que era un poco más difícil de explicitar, esos lugares, perdón, lugares omnipresentes, atemporales, donde tenemos, vamos a decir, como si fuera una cámara que nos va mostrando lugares, mismos lugares que se usan en publicidad también, de un mismo espacio, como si hubiera cámaras por todos lados permanentemente, y no vamos ni al flashback, ni al flash forward, ni un lugar onírico, ni a elipsis, sino como estar viendo al mismo tiempo diferentes instancias de un mismo espacio. En este lugar omnipresente. Repito que se usa también este último recurso en estancias documentales y otros tipos de características, y en este caso a nivel de un tipo de film narrativo, de varios planos y lugares donde escuchamos, hay una combinación de las diferentes estrategias sonoras que acabo de comentar al principio. Por último, perdón, me voy al final de esto. Me voy aquí. Como conclusiones, digo, el fundido encadenado se vincula con dimensiones, con la dimensión, vinculado con la dimensión sonora, ¿no? No es solo una noción de continuidad, ¿no? De raccord en los films, también es un recurso estético, narrativo y con una fuerte, si así lo aplica el diseñador sonoro y el montajista, una incidencia en la narrativa a nivel expresivo, como también se convierte acá el diseñador sonoro en un narrador implícito, capaz de direccionar la estructura dramática mientras las imágenes están fusionando, y comprender que la dimensión sonora puede ser clave para el quien diseñe audiovisualmente y plantee enfoques mediante los fundidos encadenados a diferentes niveles, ¿no? Multisensorial, rítmico, significativo, etc. Bueno, eso, sencillamente. Acá en este QR pueden tener acceso a unos textos y artículos que están vinculados con estos campos, en este caso de esta temática en particular, el fundido encadenado y la dimensión sonora, como otros tipos de artículos que abordan el diseño sonoro que impacta en una narrativa audiovisual y su incidencia, ¿no? Bueno, eso sencillamente es todo. Muchas gracias. Gracias por participar de las exposiciones y escuchar las exposiciones también. Muchísimas gracias a ti, Fabián. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor y sobre todo muy complejo, pero a la vez muy puntual y al mismo tiempo muy didáctico, ¿no? La presentación. Desafortunadamente estamos con los minutos de cierre, así que bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora en general poder haber escuchado a lo largo y ancho del continente presentaciones de Colombia, de Bolivia, de México, Brasil, Argentina, en fin, esto es algo que forma parte de la esencia del Congreso de la Universidad de Palermo, el poder encontrarnos, ¿no? Desde distintas latitudes del continente. Así como el diseño nos ha unido, también el diseño esperemos que nos vuelva a reencontrar, ¿no? Y eso es uno de los momentos más satisfactorios que tiene este congreso. Estamos justamente en el cierre, les agradecemos a todos y a todas por su tiempo, por sus presentaciones y ha sido realmente para mí también una gran oportunidad. Agradecer justamente a Alejandra por haber confiado en mi persona para apoyarla justamente con la coordinación de las mesas. Y bueno, yo les mando nuevamente un cordial y un fraterno saludo a todos los hermanos latinoamericanos desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en el centro del continente. Muchísimas gracias y esperemos que pronto nos volvamos a reencontrar y por sobre todas las cosas para compartir temas de diseño. Muchísimas gracias y lo vamos dejando acá. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.